vamos a continuar un poco con la mesa 3. Gestión sostenible de los residuos de los SRAP ante el desafío de nuevos flujos, porque no solo en bases están los flujos de residuos, y aquí hay una muy buena representación, ¿no? En esta mesa está Patricia Herrero, directora estratégica de Ecolum y de Gerescal, scrap de bombillas y lámparas y de calzado y ropa. Está también Gonzalo Torralbo, director de Reviste, perdón. Reciclia. Joder, Reciclia, perdóname. Es que me han cambiado, perdonadme, que me lo tenía por otro lado. Perdóname, Gonzalo. Todo se andará, ¿eh? Director comercial y de Relaciones Institucionales de Reciclia. Un SRAP de RAES, baterías, pilas, muy consolidado, 25 años, luego podremos hablar. Ahora sí, Juan Ramón Meléndez, director general de Reviste, un SRAP de temas de calzado, marroquinería y textiles y ropa. Y por último, Román Martín, también director de Relaciones Institucionales de Signus, un SRAP de vehículos, al final de vehículos neumáticos, perdón, NFU. Joder, he empezado bien, ¿eh? Bueno, yo soy Íñigo Pérez Baroja, soy el decano del Colegio de Químicos de Madrid y aparte consultor medioambiental. Vamos a intentar imitar a la mesa anterior, que no se han peleado y encima no ha sonado el búho, coño, vamos a intentar nosotros. Entonces sí que os voy a ir haciendo algunas preguntas y os pido un poco brevedad por si alguien del público quiere seguir haciendo luego preguntas acerca de los vuestros SRAP. Y empiezo con los más novedosos un poco, con Reviste y Gerescal, Patricia, Juan Ramón. Y lo primero de una separación, de una recogida separada, es la contenerización. ¿Qué ratios os estáis marcando un poco para cumplir las recogidas selectivas? Podéis, como es a los dos... Primero las chicas, ¿no? Patricia. Bueno, hombre, a ver, todo este tipo de cuestiones al final, bueno, pues se van definiendo poco a poco, pues tanto por la colaboración con las entidades locales, ¿no? Porque hay una serie de licitaciones en las que ellas también pues pueden pedir una serie de ratios. Lógicamente, bueno, habrá que empezar con unos ratios pues que probablemente puedan rondar un contenedor cada 1000 habitantes, se ven en algunos tipos de licitaciones y tal, pero con el tiempo esa es la parte de la operativa pues que tendremos que ir definiendo para que realmente haya un acercamiento del contenedor a toda la población. Y aparte que luego no solo es esto, es que aparte de las colaboraciones con entidades locales también se pueden crear líneas de recuperación propias de los scrap, pues con las marcas con las que ya trabajamos, por ejemplo, pues para tener el calzado textil recogido en marcas que realmente pues estén siendo promotoras de esta responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Gerescal ya estamos trabajando en pruebas piloto con esas marcas para ir viendo cómo pueden funcionar, de cara a tener luego realmente unos ratios, porque no es lo mismo los ratios que pueda manejar una administración pública que el ratio que pueda manejar luego pues, las tiendas, que dependen un poco de su ubicación, de las colaboraciones que pueda haber y de si van a recoger únicamente productos de su marca, de diferentes marcas. Bueno, todas esas cuestiones estamos ahora mismo definiendo las operativas que poco a poco irán llegando. Muy bien. Pues... Bueno, la verdad es que yo coincido totalmente con lo que está diciendo Patricia, ¿no? Hay en la parte municipal pues que tener unos ratios de referencia, pero de referencia, y vale, pues serán distintos en el urbano, que pueden ser a lo mejor un contenedor por cada 1500, en el rural uno por cada 1000, pero esa es solo la parte, digamos, más visible, porque habrá otras recogidas, ¿no? Pues en tiendas, en centros comerciales, que creo que va a ser un lugar donde va a tener mucho sentido acercar al ciudadano la gestión. Bueno, y luego también pues incluso en colegios, en hospitales, centros asistenciales, centros de trabajo. Yo creo que a través de los centros de trabajo también, de hecho lo hemos empezado a hablar con los sindicatos, ¿no?
en cualquier centro de trabajo donde haya un número grande de personas que vayan a trabajar todos los días en su vehículo, pues en el aparcamiento puede ser un sitio muy bueno y además un lugar donde estará protegido, como decía Víctor, de que te vandalicen ese contenedor y te lo roben, ¿no? Así que, bueno, tenemos que desplegar diferentes alternativas para acercar al ciudadano la participación. Hay que ser un poco en eso imaginativo, sí. Muy bien, muchas gracias. Y ahora empiezo contigo, José Ramón. Un poco, está en el horno el Real Decreto, en el momento que se apruebe entrará en el RAP, ¿no? Y me imagino que a muchas empresas, asociaciones, les interesará saber si estáis ya valorando los costes que pueden tener pertenecer a vuestro scrap. Bueno, efectivamente, ayer entró el Real Decreto en el TRIS, por lo tanto ya está en la fase, digamos, final de tramitación. Si no hay obstáculos en Europa, pues parece que volverá después del verano y hacia octubre, noviembre podríamos tenerlo en el BOE y estamos pues deseando, digamos, tener una base ya sobre la que poder trabajar. Sí, nosotros, nuestra aspiración es ya el mes que viene tener una estimación de tarifas muy preliminar, pero creo que es importante ir teniendo una estimación de cómo vamos a tarificar esto para que las empresas puedan dotar sus presupuestos por si entra en vigor el año que viene, pues que tengan una idea aproximada de cuánto va a suponer cumplir con esta parte de la RAP, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora teniendo este debate interno en la casa. Tenemos un comité de productores donde todas las empresas estamos juntos definiendo cómo hacerlo. Y está siendo pues muy interesante porque, claro, tener empresas tan variadas como tenemos, ¿no? Con tipos de productos, unos hacen solo, no sé, material deportivo, otros hacen pura moda, otros hacen solo textil del hogar. Tenemos empresas que hacen, por ejemplo, equipamientos para hoteles, pues lo que es manteles, sábanas, toallas y tal. Entonces, es muy interesante ver cómo entre todos y en plano de igualdad, empresas grandes, pequeñas y medianas están ahí discutiendo cómo hacerlo. Así que apasionante. Sí. Patricia. Sí, vamos, en nuestro caso es similar. Tenemos ya una variedad de empresas de diferentes productos. Es verdad que Gerescal como tal pues nació de las empresas del calzado que tienen mayormente aquí fabricación en España, pero bueno, al final es que las propias empresas nos van demandando ya que demos servicio en otros tipos de productos, por lo que lógicamente también estamos ampliando. También se ha hecho ya un análisis de una posible codificación de esas tarifas. Los números todavía están por ver porque la prueba piloto que estamos realizando realmente nos está ayudando a tener información sobre los costes que puede tener toda la gestión del residuo posterior, aparte de analizar otras cuestiones que, bueno, también... Aquí vengo un poco con dos gorros porque también vengo un poco con la experiencia de Colum a la espalda. Entonces, esta experiencia que llevamos ya 20 años recorriendo en estos canales, pues nos ayuda a conocer también otros gastos que pueden repercutir después en la responsabilidad ampliada del productor. Entonces, el hecho de juntar un poco la experiencia que ya llevamos en unos tipos de productos y de residuos con otros, pues al final nos permite enfocar bien esa codificación de productos y, por supuesto, el cálculo de las tarifas, que lógicamente estamos en momentos muy similares y está claro que al final, bueno, pues también, igual que estamos en momentos similares, pues también tendremos que tener luego conversaciones para poder coordinarnos de cara a poder organizarnos como ya nos avisaban los de envases y, bueno, viene sucediendo en RAES y en pilas y baterías con oficinas de coordinación. Entonces, yo creo que, bueno, que en general estamos en el mismo momento y es verdad que ya con lo que ha comentado Juan Ramón de que ya está ahí la normativa en el TRIS, pues es que ya estamos a pocos meses de tener todo en marcha para poder dar este servicio, ¿no? Por la experiencia como consultor medioambiental, esto o en verano o en Navidades, la legislación siempre sale. Agosto es el mes estrella, ¿eh? Agosto es el mes estrella, para que no puedas decir mucho. Directamente, efectivamente. Sí, sí. Y bueno, los habéis marcado y claro, ¿qué retos os marcáis? Porque va a ser casi para 2027 el horizonte, ¿no? Para que nazcáis más o menos y qué retos os habéis marcado un poco. Hombre, pues principalmente, me adelanto otra vez, por perdón. favor.
No, principalmente el tema de conocer cuál es ahora mismo la tecnología que existe, que ya sabemos que todavía es pues muy manual, en el tema de la segregación de los residuos cuando llegan a los primeros gestores de clasificación, de reutilización y tal. Entonces, pues tenemos que conocer un poco cómo va a avanzar la tecnología, qué opciones vamos a tener para ahora mismo poder alcanzar esos mínimos de objetivos que ya empiezan a ponerse sobre la mesa con el Real Decreto nuevo. Después hay que trabajar también en que realmente haya una demanda por parte de los fabricantes al final, para que puedan reintroducir el producto reciclado en sus líneas de producción, porque lógicamente si no hay una demanda, por mucho que recicles o recuperes, todavía estamos en esos puntos de ver ese tema de tecnología que comentaba, pues tampoco vamos a tener muchas oportunidades de que realmente todo esto tenga salida. Y luego, para mí, un reto también muy importante es la concienciación del usuario, ¿no? O sea, al final estamos trabajando en línea, hay que concienciar al usuario para que sepa cómo poder deshacerse cuando llegue el momento, pues de la ropa o del calzado en los diferentes contenedores que haya, ya sea bien por la contaminación en vías urbanas o ya sea por esos acuerdos que pueda haber con otros centros de recogida. Entonces yo creo que la concienciación, el saber para qué se va a utilizar, el saber qué se puede recuperar y el trasladarlo para que la gente sea consciente de esta situación y colabore es uno de los retos principales, ¿no? Porque al final no solo se trata de recoger, sino de hacerlo bien, y eso necesitamos que la gente también pues contribuya a que esto pueda suceder. Pues la respuesta corta, tenemos todos los retos, todos, o sea, los administrativos que hemos estado escuchando en las mesas anteriores, pues todos, de coordinación, de no sé qué, la negociación con los entes locales, el nivel de servicio, bueno, todos los retos. Los tecnológicos que estaba mencionando ahora Patricia, en nuestro caso, en este flujo de residuos, es fundamental. A diferencia de otros scraps que ya nacen con el cierre del ciclo asegurado porque son procesos tecnológicos muy maduros, muy estudiados, aquí no es el caso, ¿no? Así que ahí vamos a tener que echar el resto. Y luego el ciudadano que comentaba antes Carmen, lo estresado que está, y ahora con lo de las tasas, que se han contado fatal, con el SDR que va a meter más presión y más esfuerzo al ciudadano. Pues vamos a llegar nosotros ahí de últimos a decirle, y ahora esto por aquí, esto por allá, no sé qué, reutilízalo, recíclalo, tal, ¿no? O sea, a veces se pasa de puntillas, pero además de recursos escasos, económicos, hay un recurso muy escaso que es la atención del ciudadano y la capacidad de esfuerzo. Y está muy bien que lleguemos de últimos porque hay un trabajo previo hecho muy grande de concienciación, pero ya cuesta acceder a ese grado de disponibilidad del ciudadano a hacer cosas, que ya está un poco saturado, ¿no? Somos una bolsa más en su pero, no, totalmente. Y ahí trastero. sí que os tiro el guante y, bueno, a Román y a Gonzalo, si tenéis que participar, como luego, igual si luego José Ramón y Patricia pueden participar en el vuestro. Oye, contad un poco, y os doy el consejo, y a los envases y demás, con los colegios profesionales, no solo químico, hablo en general, porque al final no dejamos de ser los colegios profesionales el nexo de unión de empresas, la academia con la universidad y la sociedad. Y ahí estamos todos metidos los profesionales, no dejamos de ser sociedad civil y joder, lo que queremos es aunar en dirección, en ese triángulo, encima, tirando para arriba, empujando. Entonces, la puerta del Colegio de Químicos de Madrid abierto para vosotros en lo que os podamos ayudar, pero seguro que Joan es de Valencia antes y seguro que en el Colegio de Ingenieros Químicos y de Químicos de Valencia seguro, pero de vuestras regiones, contad con ello porque hay un montón de profesionales que podemos aportar y somos sociedad civil. Perdonad, ahí tenía que tirar mi guante, ¿no? Bien tirado. Se agradece. Oye, y José Ramón, una pregunta. Antes has comentado, y es verdad, que difícil la heterogeneidad del material con el que trabajas, empresas muy grandes, empresas muy pequeñas, ¿no? ¿Habéis pensado en actores, colaboradores que os puedan echar una mano? Todos también. O sea,
Todos. Bueno, de hecho, ahora que estás mencionando los colegios profesionales, nosotros firmamos hace unos días con el Colegio de Biólogos de la Comunidad Valenciana, está por ahí María, pero la semana pasada estuvimos en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que también los abogados pues a veces son canales muy buenos para llegar desde dentro de las empresas y que las empresas sepan lo que se les viene encima. No, la verdad es que, a ver, el abanico de interlocutores con los que podemos colaborar pues es descomunal, ¿no? La comunidad educativa, a todos los niveles, las universidades, institutos tecnológicos, yo qué sé, es que cualquiera que te puedas imaginar puede ser alguien que puede ayudar, ¿no? Sí, pero fija, yo estoy, como decía antes Carmen, un poco que haya reciprocidad, muchas veces que no necesitamos el altavoz, estar todo el rato, pero y hay muchas veces que nos estamos mirando, y no, por favor, no lo consideréis ninguno una crítica, nos miramos demasiado al ombligo y, joder, a lo mejor podáis uniros con otros, fenomenal, por el Colegio de Biólogos de Valencia pues, o demás, ¿no? Patricia, lo has comentado antes un poco entre tu dualidad de Ecolum y Gerescal. ¿Qué lecciones aprendidas gana Gerescal con Ecolum y viceversa? ¿Qué estáis aprendiendo a través de Gerescal que podáis aplicar a Ecolum? Bueno, yo creo que inicialmente esta colaboración ha surgido un poco por qué podemos aportar nosotros. Entonces te cuento primero esa parte. Claro. Y es verdad que bueno, yo creo que estos 20 años de experiencia que llevamos en los aparatos eléctricos electrónicos es un bagaje muy importante. De hecho, lo que está permitiendo es analizar bien pues, toda la operativa que puede tener un scrap nuevo, teniendo en cuenta que además se tiene que hacer muchos convenios con la administración, porque estamos hablando de un residuo que principalmente es doméstico, con lo cual van a tener mucho que decir. El hecho de que haya habido ya una oficina de coordinación de aparatos eléctricos electrónicos, OFIRRAE, en la que llevemos también pues desde 2007 colaborando, cómo se puede llevar esa experiencia a otro tipo de residuos. Yo creo que, bueno, en este sentido, sobre todo esa experiencia y luego también pues todo el tema de la trazabilidad del dato y la gobernanza del dato, el tenerlo controlado, el saber qué datos son los más importantes, cómo reportarlos, cómo trabajar con obtener toda la información de los diferentes agentes con los que vamos a colaborar durante los próximos años. Entonces, creo que ahí pues Gerescal gana mucho. Y luego, por otro lado, pues es verdad que nosotros también, pues vas viendo cómo gente más joven entra en todos estos mundos y empiezas a ver pues, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer cosas que en el fondo tú también puedes llegar a aplicar en tu scrap con el paso del tiempo. Entonces yo creo que eso es muy importante porque al final se juntan como bueno, pues, la experiencia con otras cuestiones que dices, es que en este tema estábamos un poco más peces a lo mejor, ¿no? Es verdad que nosotros sí que invertimos mucho en tema de tecnología, en actualización y tal, pero siempre te queda la cosa de ciertas actualizaciones que nos vienen, la verdad, que estupendamente para conocerlas. Muy bien, muchas gracias. Gonzalo, 25 años, y juntando ahí flujos, baterías, pilas, RAEs, y ahora os metéis con recién base, ¿no? ¿Cómo ha sido ese momento de impulsar tantos flujos y demás? Gracias, Íñigo. Primero, dar las gracias a Industria Ambiente. Yo creo que es un foro que es su segunda edición, esperamos ver la 10ª dentro de 8 años, porque es cierto que nos junta a los scrap de diferentes flujos y que al final como conclusión veremos que tenemos mucho en común y por tanto compartir esa serie de experiencias que cada uno hemos vivido en cada uno de estos flujos pues nos ha servido. Y para responder a tu pregunta, déjame contarte un poquito, porque no son 25, yo creo que esto empezamos casi con 30 años, a la vez que se creaba casi Ecoembes como un monopolio, pues ya con Ecovidrio, para un conjunto, para el envase doméstico, a la vez ya salían unas normas relacionadas con las pilas y baterías en esa ley de residuos del 98 y con las futuras directivas, tanto de RAEs como de pilas, que tardaron un poco más. Pero esa obligación que ya apuntaban en el 98 nos hizo un poco conocer cómo deberíamos de empezar a trabajar en lo que iba a ser luego un scrap. Antes nos llamábamos sistemas integrados de gestión. Y nacen un poco con tres ideas, ¿no? Primero, nacen muchas veces de las propias asociaciones.
lo que es la responsabilidad ampliada del productor afecta a un producto concreto, un producto que fabrica o que distribuye alguien. Y es fácil que, por tanto, del mundo de la asociación, donde están agrupados esos productores, surjan, sobre todo al principio, estas iniciativas, que fue nuestro caso. En nuestro caso era dar un servicio a un productor, a una entidad, a un miembro de la asociación. La asociación era voluntaria. El tema de lo de cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor no fue voluntaria, pero en su inicio sí que provocó el que, de forma voluntaria, antes de que aparecieran estas normas, algunos productores financiaran estudios de viabilidad, conocer lo que vosotros habéis hecho también ahora con la parte de más de la parte del tejido, del textil, pero en su día sí nacieron, porque estaban dentro del mundo de la asociación donde yo estaba trabajando, todo el sector TIC, que también hablaremos por el tema del dato que también ha surgido, y lo que es la parte también del sector de las pilas y baterías, que también es un producto concreto que tiene su particularidad, porque no solamente tuvo un Real Decreto en su día, sino que también ahora hay un reglamento europeo que también sabe que tiene cumplimiento. Entonces nace como un servicio al productor. Entonces el servicio al productor nos hizo crear un sistema colectivo que se llamaba Ecopilas y un sistema colectivo que ha sido nombrado esta mañana por Ana como una particularidad concreta, que es Ecofimática. ¿Y por qué? Porque estos productores quisieron conocer e investigar cómo funcionar. Y todo esto para poder responder a tu pregunta. Al final eso ha generado un volumen de empresas importantes que están en diferentes scrap, dentro de un paraguas que somos Recicla, que es una entidad administradora que también ahora figura. En su día se creó por necesidad para poder gestionar varios scrap y ahora es casi una figura que contempla las normativas estas, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos estos productos tienen envases, ¿no? Nos está costando, por poneros un ejemplo, hay más de casi 3.500 empresas que están adheridas a estos scrap de RAES y de pilas, y conociendo como conocen lo que es esta obligación de la responsabilidad ampliada del productor, nos es complicado decirles que es que esos productos van con un envase y que si son productores de esos productos, generalmente esos productos tienen un envase, también les afecta esta norma. Y para que os hagáis idea, pues lo digo como ejemplo, y somos muy pesados. Hemos mandado muchos emails, muchos webinars, hemos formado a mucha gente y aún así, pues casi te diría que 600 empresas de las que están dentro de este conjunto de empresas no están ni registradas. O sea que cuando esta mañana hablábamos de las 150.000 o que a mí me parece que son muchas más, yo no sé de dónde hemos sacado que faltan 100.000, yo creo que el universo de empresas productoras creo que es bastante más grande, pero por poneros un ejemplo y aterrizarlo en algo concreto nuestro, de 3.500 empresas, más de 700 empresas no están todavía registradas con el borbandeo que hemos tenido, con lo cual trabajo por hacer ahí. Ahora sí, a las empresas que están con nosotros les hemos ofrecido la posibilidad porque nos lo pedían. Al final, fijaros que yo creo que el servicio al cliente cada vez se ha ido concentrando más. No quieren los productores muchos interlocutores para cada cosa. La responsabilidad empleada del productor está bien, es verdad que hay que hacerles valer el trabajo que hacemos, pero que quieren que las cosas se les facilite. Si tienen que participar en diferentes sistemas colectivos de responsabilidad para casi cada producto o cada elemento del producto, pues es complejo. Y estamos hablando, en muchos casos, de fabricantes o de productores cuya línea de negocio es una. Pero es que en este caso, en el que esa responsabilidad ampliada del productor afecta a importadores, afecta a adquirientes intracomunitarios, estos venden mucho tipo de productos. Al final un distribuidor, un Carrefour, un Corte Inglés, que son productores de producto envasado, que son productores de ropa, que son productores de equipos electrónicos. Equipos electrónicos, cuando esto nació, eran 10 categorías. No tiene nada que ver el panel fotovoltaico, como os podéis imaginar, para recogerlo, que seguro que luego me vas a preguntar, como una pila batería, un pendrive, un escáner de hospital, nada que ver. Hablábamos antes de
envase doméstico y comercial industrial. En la casuística del RAE, del residuo electrónico, hemos tenido otra casuística importante y nace además así la directiva. RAEs es los residuos de aparatos electrónicos, ¿no? Aparatos electrónicos de uso profesional y de uso doméstico. No tiene nada que ver. Con lo cual, esta casuística, al final, se acercan a ti, confían en ti, creen que le puedes dar una solución y de ahí nació Recicle Envases. No deja de ser cierto que es verdad que el hecho de tener esta entidad de casi 25 años sí nos facilita que agentes de la cadena de valor de los productores de aparatos electrónicos o de pilas y baterías se han acercado a nosotros para dar también una solución. Y nace más el acercamiento a estas empresas por esta vía. Y a lo mejor no son productores de producto electrónico, pero son gestores, pero son logistas, pero son empresas que, teniendo ya un elemento, el sector del automóvil, teniendo ya un elemento como es la batería, pues si funcionan, lo han hecho bien y han cumplido a través nuestra, pues también les facilitamos el que puedan también entrar en el tema del envase. Muy bien, muchas gracias. Pues, hablando de baterías, electroquímica, electrolisis, baterías de litio, digo, yo ahí tengo, Ya te iba a hacer un comentario luego sobre tu colegio. He leído que habéis duplicado la capacidad de gestión, pero me imagino que tendréis unos desafíos operativos y sobre todo de seguridad en la gestión de estos flujos de nuevos residuos. ¿Cómo lo estáis abordando? Pues mira, aquí voy a introducir otro elemento también que es importante a la hora de la gestión de los residuos, ¿no? Que es porque nace la obligación cuando se pone en el mercado de financiación y de organización, pero el envase se produce a los meses, el residuo de envase, de la comercialización, pero hay otros productos que tardan muchos años. Y es el ejemplo que estás contando de las baterías ahora, ¿no? Las baterías, sobre todo las baterías, estas grandes baterías que vamos a ver de hibridación en plantas solares, en plantas eólicas, o la batería que tenemos en nuestra casa si podemos tener un autoconsumo con 2 paneles fotovoltaicos y que conectamos una batería, ¿no? Ecopilas nació en un principio para las pilas portátiles, cuya vida media efectivamente es mucho más pequeña, ¿no? Pero aún así, estamos hablando de 1 año, 2 años. Te pongo un ejemplo, un dato curioso. Si ahora os preguntaba cuántas pilas creéis que puede estar en vuestra casa y que están en vuestros aparatos, la cifra que me diríais seguro que nos acerca a la realidad, que estamos hablando casi de un hogar español, más de 120 pilas portátiles pequeñitas, botón de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues se abordó de una manera muy distinta la recogida de esas baterías, que en un principio eran la estándar, la batería del audífono, las baterías de estos señores que consumen en Palacio de Congresos, están hablando casi de que estas 2 baterías que me han puesto ya no se la ponen al siguiente, no vaya a ser que se quede sin voz. Con lo cual, el uso de esta batería, la recogida de esta batería, la contenerización que hablabas antes para el textil, aquí pasa lo mismo. Tú a una empresa de un audífono tienes que poner una batería, un contenedor pequeñito donde puedan tirar la batería a botón, que además puede ser peligrosa o no peligrosa según la tecnología, como tú bien sabes. La batería estándar que hablábamos, en esos contenedores que veis en diferentes puntos, pues acumula de lo que viene de nuestras casas. Pero ahora ponte a recoger un contenedor de 40 toneladas con una batería de litio, con su BMS, que es el que controla esta batería, no con la peligrosidad, no diría yo, no, sino con la necesidad de contar con el instalador para podértela llevar, esa contenerización, cómo hacerlo en función de la criticidad de cómo esté la batería, y luego, que todavía es peor, busca la planta de tratamiento para transportar eso, que en este caso todavía pues eso hay mucho por hacer y muchas oportunidades, que antes decías, yo creo que tú, Carmen, hablando de pues en este campo, también existe mucha oportunidad para toda esa nuevo gestor de todos estos productos que van a venir, porque el aprovechamiento del material crítico
como el litio en el caso de las baterías, o como el silicio en el caso de los paneles, o como las tierras raras en muchos equipos electrónicos, va a haber que poder extraer para que quede luego aquí, en Europa, que es otro punto que nos ha tocado hoy, pero también creo que sería interesante la reindustrialización de Europa gracias a esta idea de responsabilidad amplia del productor, ¿no? Y con eso termino. No, es verdad. La minería urbana un poco podemos... posiblemente seamos la mayor fuente de todos esos minerales, elementos químicos de alto valor para nuestro día a día, porque están en nuestros hogares. O sea... Hay más miligramos de oro en un teléfono móvil que una tonelada de lo que extraes para poder sacar una mina. O sea, que imagínate. Mira, buen dato. Que la minería urbana, como estaban contando, está la concentración de elementos preciosos, incluso en ciertos equipos electrónicos, o las tierras raras necesarias para generadores, etcétera. La concentración es mucho mayor de estos elementos en el propio producto que lo que tú tienes que extraer de una mina para poder obtener esa cantidad. Y, claro, has hablado de operativa, pero, por ejemplo, en los paneles fotovoltaicos, aquí metes otro nuevo elemento en la matriz, que es la logística, porque encima está dispersada. Me ha encantado la España de las oportunidades, te lo compro. Entonces, pero que a vosotros... Pues mira... Pues, todos los retos logísticos... Nada más que para los RAEs, también lo conocerá perfectamente Patricia, nada más que para los RAEs, dentro de Reciclia, nosotros tenemos establecidas más de 18 operativas distintas. El panel fotovoltaico no tiene nada que ver, ni siquiera con la batería. Es verdad que a lo mejor... Y yo creo que es un mensaje también que me gustaría dar, ¿no? Que, no pagar ineficiencias. Y eso significa no solamente dentro del ámbito del propio scrap o de nosotros como entidad que gestionamos varios scrap, sino entre todos nosotros. Al punto limpio, como hablamos esta mañana, no podemos ir nosotros a recoger este tipo de pilas, el otro a recoger las otras pilas, el otro a recoger el contenedor. O sea, esto hay que organizarlo. De hecho, que lo ha contado antes Patricia, muy bien dicho, esta oficina de coordinación que se hizo de RAEs, con una aplicación específica, que luego vamos a tener una charla de alguien que fue también quien la desarrolló, en el cual nos organizara a unos scrap en competencia con una aplicación muy específica para que en función de nuestra cuota de mercado y de ese principio de universalidad que también hablaba esta mañana, yo creo que fue Ana o Albert Planal, necesario, porque es muy fácil recoger de Madrid y cumplir con mi cuota de mercado. Pero si tengo que recoger el poquito que me corresponde en cada sitio, el coste es distinto. Y lo que no puede ser es que yo no vaya a financiar también ese poquito, porque son también de productores que pueden estar en nuestro scrap. Con lo cual, esa organización y ese no pagar ineficiencias, esto se estableció en nuestro caso con ese algoritmo que reparte en función de nuestras cuotas de mercados los diferentes flujos que pueda haber en cada uno de los 8.000 municipios o 16.000 puntos limpios en España. El panel fotovoltaico, por responder a tu pregunta, es un caso muy particular. No es lo mismo recoger el panel fotovoltaico de este edificio, ¿vale? Que el de mi casa, o que el de una planta solar donde hay instalados 1 gigavatio de energía solar. Con lo cual, ya la logística es muy diferente. Pero si ahí la abordas a lo que es las ventas de ese panel fotovoltaico y la vida media de ese panel fotovoltaico, tienes que estar pensando que ahora mismo una financiación te tiene que durar para 25 años hasta que acabe la vida media del panel fotovoltaico. Y sin embargo somos entidades sin ánimo de lucro, como hemos dicho antes, y por tanto no podemos hacer grandes bolsas de dinero, aunque estén bien sujetas, bien controladas, porque nos miran bien la administración. Con lo cual, me refiero que esa bola de cristal significa también otra bola de cristal. ¿Vale? Al final sí que ha dificultado, pero hemos aprendido a cómo establecer diferentes
flujos y operativas con diferentes costes y con diferentes plantas o lugares donde llevarlos a reciclar. Y en el panel fotovoltaico hay algo que ha pasado a nivel europeo, que lo llevamos nosotros solicitando desde hace casi 20 años, que no podían marcar los objetivos en base a la puesta en el mercado de años anteriores. ¿Por qué razón? Por lo que te acabo de decir. Se están instalando, para que os hagáis una idea también de otro dato, hay más kilos de paneles fotovoltaicos que se han vendido el año pasado que toda la suma de kilos de todos los aparatos electrónicos en España. Neveras, frigoríficos, más paneles. Si nos miden con un porcentaje sobre el volumen de ventas, tendríamos que estar machacando panel tras que saliera de la fabricación para poder alcanzarlo. Con lo cual sí que debe existir, por tanto, en esa operativa que hablabas antes, para diferentes productos, diferentes formas de medir las cosas. Ahora ha cambiado eso y gracias a Dios pues han entendido que el parámetro vida media y lo que va a aparecer de ese residuo en función de cuándo se instaló, pues sí que puede dar una idea más cercana del objetivo que tienes que intentar alcanzar. Yo aquí añadiría una cosa, que es que en lugar de adaptar el cálculo de objetivos a cada tipo de producto en función de su vida media, han dicho, bueno, pues si antes lo hacíamos por puesta en el mercado, ahora lo vamos a hacer por residuo generado. Y se aplica a todos los productos, con lo cual el cambio de objetivos perjudica a otros. Perjudica a unos productos y mejora la situación en otros casos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como todo. Habrá entidades que tengan pues unos objetivos penalizados de alguna manera y otros pues que se verán beneficiados, ¿no? Lógicamente. Sí, al final, pero la administración no ve ese punto de flexibilidad que es necesario. Es decir, o lo hago todo en A o lo hago todo en B, pero no tengo una fórmula C que haga para cada cosa lo suyo, ¿sabes? Hombre, y yo ahí tiro un poco hacia... siempre nos acogemos a la mejor causa, ¿no? Y aquí uno de los roles de los colegios profesionales es el código deontológico, sea buen profesional. Tenemos que evitar que nuestros héroes sean el Lazarillo de Tormes, el Buscón, Torrente, joder, y intentar buscar profesionales de verdad. Entonces, la administración, ¿por qué es tan inflexible? Porque directamente nos hemos aprovechado de esas flexibilidades para buscar la trampa, entre comillas. Viene en nuestro ADN latino y encima nos vanagloriamos de ello, ¿sabes? La picaresca, totalmente, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, yo estoy seguro que sí, que lo que ha apuntado Patricia, en esta coordinación que hoy planteaba, que menudo bombazo nos ha echado Albert Plan sobre la oficina de coordinación en Cataluña de Scraps, ¿no? Pero sí es verdad que en estos foros hay que trabajar para trasladar esta idea. Y no es lo mismo que no es igual un envase industrial que un envase comercial y que un envase doméstico. Con lo cual, en el tema de los productos, en nuestro caso que nos atañe de profesionales de aparatos eléctricos electrónicos, está claro que la forma de medir esos objetivos debe ser más específica. Román, hablábamos antes del Real Decreto Textil. Tú lo sufriste porque el de neumáticos en agosto se aprobó. ¿Cómo se ha aplicado? ¿Qué retos, novedades os ha planteado? Sí, bueno, en primer lugar, Íñigo, gracias por invitar a Signus, gracias a Industrial Ambiente por invitarnos a esta jornada, que realmente es de interés conocer cómo están aplicando, cómo se aplica la RAP, que parece que es un concepto, que es un modelo general y común para todos, pero después tiene grandes particularidades en función del residuo que gestionamos. Y bueno, pues efectivamente el decreto de neumáticos se publicó el 27 de agosto, además de una forma inesperada, porque era un Consejo de Ministros dedicado particularmente a la aprobación de las ayudas derivadas de los incendios forestales, porque como recordáis, el verano pasado fue un verano catastrófico desde ese punto de vista y bueno, lo que estaba anunciado para aprobar, dedicarlo monográficamente a este tema, pues se aprobó
el Real Decreto de neumáticos en agosto, ¿no? El 26 de agosto, y se publicó el 27, ¿no? Estamos en un momento estratégico, en un punto de inflexión importante, pues después de 20 años de aplicación del anterior marco normativo, pues pasamos a un nuevo Real Decreto que lo que hace realmente pues es incorporar, consolidar el modelo de la responsabilidad ampliada del productor de neumáticos, y incorpora los preceptos que estaban establecidos en la Ley de Residuos, ¿no? La Ley 722, ¿no? Digo que estamos en un punto de inflexión porque sí que hay una serie de novedades y modificaciones importantes, sobre todo en lo que se refiere a la constitución, funcionamiento de los sistemas colectivos, y bueno, pues estamos poniendo en marcha las medidas para adaptar el sistema colectivo a un modelo más participativo por parte de los productores, participativo en la toma de decisiones por parte de todos los productores, y además también, bueno, pues la elección de los órganos ejecutivos, pues que sean todos los productores quienes intervengan en la elección, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar esta evolución hacia este modelo más participativo. Estamos trabajando desde que se aprobó el Real Decreto en agosto del año pasado. Hemos puesto en marcha un mecanismo, un sistema para ello. Y después, bueno, también teóricamente implica una simplificación administrativa. Digo que teóricamente porque sí, pasamos al modelo de autorización única. Pero bueno, con informe preceptivo de la Comisión de Coordinación, lo que yo vaya a contar, muchos de vosotros lo habéis vivido, lo conocéis, muchos flujos de, por ejemplo, envases, otros flujos de residuos, lo han vivido, pero realmente, aunque es una simplificación, tampoco es una tal simplificación. Es más, en nuestro caso también tenemos que seguir reportando a todas las administraciones públicas anualmente, no un único informe a la comunidad autónoma autorizante, sino uno por cada comunidad autónoma, explicando las particularidades de la gestión en cada una de ellas, y después uno completo, digamos, consensuado al Ministerio de Transición Ecológica, que por cierto lo presentamos ayer porque nuestra fecha también es 31 de mayo, ¿no? Es la fecha de presentación. Después, objetivos muy ambiciosos, o sea, el Real Decreto nuevo, la nueva normativa establece objetivos muy ambiciosos en preparación para la reutilización, a alcanzar un 15%, y después objetivos ambiciosos en temas de reciclado, pasando de un 50% en 2025 a un 65% en 2035, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. La verdad que en 2025 acabamos de reportar, hemos alcanzado los objetivos de reciclado, y esta es una buena noticia, ¿no? Y después, bueno, otras modificaciones importantes que introduce, pues bueno, es el tema de comodulación. En muchas mesas las que comentamos, el modelo de RAP es una evolución general de todos los sistemas colectivos, y después también pues de prioridad a la prevención, ¿no? Eso te iba a preguntar ahora. Prevención a la prevención, sí. En el tema de la prevención, que es vital en toda la normativa de residuos, cualquier flujo, pero desde Signus, ¿cómo estáis trabajando en la prevención de generación de residuos? Sí, bueno, los productores adheridos a Signus tienen sus planes ya particulares, digamos, de innovación, de desarrollo, en la que el ecodiseño, sin duda alguna, es una de sus prioridades, ¿no? Pero nosotros sí les facilitamos a cumplir la normativa en materia de prevención, poniendo a disposición de ellos los planes empresariales de prevención de la generación de neumáticos al final de su vida útil. De hecho, también creo que hoy estamos presentando el nuevo plan empresarial de prevención 2026-2030 a las administraciones. Nos concedían 9 meses desde la aprobación del Real Decreto en agosto, por lo tanto, ahora en mayo es cuando tenemos que presentar este documento, y bueno, pues
pues lo hemos elaborado y se lo facilitamos a los productores para que cumplan este objetivo. Y comentabas antes que habías cumplido los objetivos marcados, pero ¿qué desafíos os marcáis para este primer año muy bueno, pero con el nuevo Real Decreto, esos objetivos que marcan de los objetivos ambientales del nuevo Real Decreto? ¿Qué desafíos os habéis marcado desde Cygnus? Bien, en relación con esta pregunta, una breve, digamos, introducción general yo creo que sirve para todos los flujos de residuos, y es que realmente el desafío es obtener materias primas secundarias de calidad, ¿no? Y dar valor a esos materiales, y que sean unas materias primas de valor añadido y demandadas por el sector, los sectores económicos, para volverlo a introducir, porque muchas veces realmente nos centramos en todos los debates en lo que es la propia gestión del residuo, cómo lo hacemos, cómo reportamos, etcétera, etcétera, pero al final yo creo que esa parte final yo creo que la tenemos que poner en valor y darle la importancia que tiene, que desde nuestro punto de vista es estratégico, ¿no? Es decir, tenemos que gestionar residuos para obtener materias primas secundarias y volverlas a introducir en el mercado productivo, ¿no? Entonces, bueno, con los objetivos cuantitativos que establece el nuevo Real Decreto y este planteamiento que acabo de comentar, pues hemos elaborado un plan estratégico de valorización en el que tiene primer objetivo el cumplimiento de los objetivos, después también avanzar en un sistema más dinámico, proactivo y orientado al servicio, ¿no? Como sistema colectivo, y bueno, pues actuar como catalizador de la circularidad. Realmente un sistema colectivo lo que tiene es un facilitador de la materia prima a las instalaciones de gestión de residuos. Realmente esa es una de los papeles que tiene que jugar, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues avanzar en estos esquemas tecnológicos que puedan dar un valor añadido mayor al residuo, e incluso bueno, pues buscar mecanismos o tecnologías de transformación que sean novedosas, ¿no? Y estoy hablando, en nuestro caso, estoy refiriéndome, por ejemplo, al reciclado químico, ¿no? El reciclado químico que, bueno, hace 10 años había informes de la Comisión de la Unión Europea que, bueno, que íbamos a pasar del reciclado mecánico, una evolución exponencial, hacia el reciclado químico, y la realidad es que no ha sido así. O sea, seguimos prácticamente en los mismos niveles que hace 10 años en lo que se refiere al desarrollo tecnológico del desarrollo químico. Entonces, entendemos que se debe dar un paso importante desde el punto de vista tecnológico, y que parte de los productos que obtenimos mediante reciclado mecánico, y que además están en entredicho por parte de la legislación de la Unión Europea, pues que pudieran ser transformados estos residuos en otro tipo de productos, ¿no? Con valor añadido, evidentemente. Me imagino que hablas del caucho para relleno de césped artificial, que entra a prohibición en 2031, pasado mañana. ¿Cómo os lo planteáis? La verdad que ¿qué vamos a hacer las casas de niños y niñas que juegan al fútbol y que están todos los coches y todas las casas llenas de este caucho, ¿no? Sí. Importante desafío. La realidad es que la prohibición entra en vigor, es una modificación del reglamento REACH de octubre del año 23. Daban un periodo de adaptación de 8 años. Parece que era mucho, pero bueno, ya han pasado 3, solamente quedan 5 años, ¿no? Y bueno, pues es uno de los desafíos importantes que tenemos. ¿Por qué? Pues porque más del 40% del caucho reciclado que se obtiene se está utilizando
en los campos de césped en campos de césped artificial y que bueno, lo prohíbe la normativa de microplásticos por considerarlo un microplástico añadido y en aquellos casos que tengan menos de 5 milímetros. ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, entendemos que la palabra que puede un poco reflejar nuestra actividad es la innovación, ¿no? Tenemos que innovar, tenemos que buscar nuevas aplicaciones del caucho reciclado, ¿no? Para eso, bueno, pues buscamos sinergias con centros tecnológicos. He escuchado tu propuesta y la anoto también, por supuesto, con colegios profesionales, con universidades y bueno, pues estamos ahí para eso, para desarrollar nuevas aplicaciones, ¿no? Nuevas aplicaciones que una aplicación, bueno, pues está desde un punto de vista tecnológico muy madura, pero bueno, entendemos que tiene un potencial de uso muy superior al que actualmente se está haciendo, que es el uso del caucho reciclado en mezclas bituminosas, ¿no? Utilización en las operaciones de conservación de carreteras, de nuevas carreteras, nuevas autopistas y también ya utilización este tipo de mezclas con caucho en los programas de asfaltado de las ciudades, ¿no? Gran potencial también en el uso por parte de los ayuntamientos en las operaciones de asfaltado. Tiene ventajas ambientales importantes, reducción del ruido, que en el ambiente urbano es muy importante. También mejor conservación, mejor drenaje, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en esa línea, ¿no? Y bueno, también hay otras líneas, ¿no?, de innovación para uso en mobiliario urbano, para utilización con mezclas con otro tipo de plásticos, etcétera. Pero bueno, es un desafío importante, el tema no está resuelto y es una de las principales líneas en las que hemos estado trabajando a la hora de definir el plan estratégico de valorización. Muy bien, pues lo hemos hecho bien porque nos ha sobrado un minuto, entonces si os parece, Patricia, una frase para resumir que se te haya quedado, que quieras aportar un poco, pues un resumen, una sugerencia, solicitud. Bueno, yo creo que al final se ha repetido varias veces a lo largo de la mañana, pero es importante desde luego la colaboración entre Scrap, la colaboración con administraciones y luego la innovación. Porque la innovación al final es lo que va a hacer que se pueda desarrollar el tejido empresarial también aquí en Europa, que se ha perdido mucho y que es difícil de muchas veces reintroducir los materiales que estamos recuperando en las plantas de tratamiento. Todo eso tiene que estar enfocado, tiene que tener salida y es fundamental que trabajemos en esa línea. Gonzalo. Pues yo destacaría el hecho de que lo has apuntado tú, Román, ¿no? Al final los scrap o la aparición de la responsabilidad ambiental del productor, aparte de organizar y financiar para que aquello que se convierte en residuo se recicle y no contamine o no perjudica al medio ambiente, es la recuperación de todos esos elementos, ¿no? Y estoy pensando en el textil, fíjate que muchas veces no piensas, o los neumáticos, pero en el caso nuestro de los RAEs, pues es esencial. Por esos elementos, esos materiales críticos que se habla ahora tanto y la necesidad de Europa de tenerlos aquí. Entonces, deben ir estas normas acompañadas también con un impulso a la industria. O sea, y pongo un ejemplo que pueda servir también para otros sectores, ¿no? En el reglamento de baterías europeo ya se insiste en que en la fabricación de nuevas baterías es necesario la incorporación de un porcentaje concreto de material secundario y en un porcentajes grandes. De tal manera que, y andando un poco más, incluso habla de la procedencia de los mismos para que sea Europa el que quede aquí, ¿no? Con lo cual, yo me quedaría con esa idea, ¿no? Y luego esta mañana también ha salido el tema de la competencia, sí, pero evitando ineficiencias. Lo que no puede ser es que no todos juguemos las mismas reglas, por tanto esa armonización normativa es importantísima, la coordinación entre los scraps, por supuesto que también, pero la competencia desleal puede provocar una bajada de costes
importante, con bajada de costes no sería la palabra, una rajada de tarifas que hiciera ineficiente una obligación que tenemos. Juan Ramón. Bueno, a ver, yo tengo que decirlo, porque es lo que me piden las pequeñas empresas cuando hablamos de la RAP. Ya ahora sí, ¿no? Me escucháis. Me dicen, mira, yo quiero cumplir y lo que quiero saber es si va a cumplir todo el mundo. Y entonces el asiático que me tiene machacado porque vende aquí más barato que yo, ¿también va a estar sometido a esto? ¿También va a financiar el scrap? Entonces, yo creo que la competencia leal a la que antes mencionaba Carmen, los scraps que estamos aquí la vamos a tener todos porque queremos hacer las cosas bien. Hay otros scraps que no están aquí y a lo mejor no, pero luego hay mucho que no va a estar en ningún scrap. O sea, tiene que haber una vigilancia efectiva y en nuestro caso, en el tema textil, y creo que lo compartimos con vosotros, con los RAEs, aduanera, ¿no? Entonces, como no haya una vigilancia aduanera, pues vamos fatal. El otro, bueno, alguna vez lo he mencionado, se estima que entran 13 millones de paquetes al día en Europa y solo se vigila lo que hay dentro, solo se abren un 0,8, o sea, 83 de cada millón. Pues claro, con esa vigilancia aduanera que tendría que vigilar la presencia de productos químicos en los juguetes, en los no sé qué, en el textil y tal. Pues imagínate para mirar si alguien está financiando al scrap que le toca o no. Entonces, este es un tema que me parece extraordinariamente importante, porque si no vamos a penalizar a las empresas, especialmente a las pequeñas, que quieren cumplir y que van a tener un terreno de juego desnivelado a la hora de competir con proveedores extranjeros que no tienen estas mismas reglas del juego. Sí, y que entren en otros países miembros de la Unión Europea y si están ahí, ese melón no lo hemos abierto. Ya. Y está ahí. Es un buen melón. Román. Sí, bueno, yo en relación con lo que comenta Juan Ramón, por supuesto, también es una prioridad el cumplimiento por parte de todos los productores de la legislación. Tienen que ser las mismas reglas para todos y si no, pues bueno, están trabajando los que cumplen en una situación de competencia desleal con respecto a los que no están cumpliendo, ¿no? Entonces, realmente esto es fundamental y es una base y si no, puede poner hasta en entredicho la viabilidad de los sistemas, ¿no? Nosotros esto lo planteamos continuamente a las administraciones para que, bueno, bien a través de aduanas o a través de otros mecanismos, pues vigilen que todos los productores están cumpliendo, ¿no? Esto es fundamental. Después, bueno, también lo ha comentado Gonzalo, ¿no? El tema del desarrollo tecnológico fundamental, en nuestro caso para nuevos tratamientos alternativos al residuo. Yo creo que es fundamental avanzar en el temas de desarrollos tecnológicos, sobre todo para obtener materias primas. Incido a lo que vuelvo a comentar, lo que he dicho al principio, ¿no? Materias primas secundarias de valor añadido y de calidad y que sean demandadas, porque si no, al final, pues realmente no estamos cerrando el círculo de la economía circular. Sí que estamos gestionando correctamente los residuos, pero todavía ese paso siguiente, ese paso posterior, pues tendríamos que garantizarlo, porque además para eso este es el modelo que se ha construido, ¿no? Pues muy bien, Román, Juan Ramón, Gonzalo, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a Industria Ambiente por organizar esta sesión tan necesaria para buscarlo. Y nada, muchísimas gracias a vosotros por aguantarnos.